Buenas tardes a todos. Bienvenidos a nuestro seminario virtual de octubre. Como vieron en la invitación, este mes estamos cubriendo un tema muy importante y crítico en todas las empresas, como es el proceso de nómina. Ustedes sabrán más que yo que el pago correcto y a tiempo impacta tanto a las personas o a los empleados como al negocio. Es necesario que, sobre todo en los tiempos que vivimos hoy en día, que con tanto cambio, tengamos una herramienta que permita y que nos dé esa flexibilidad y esa agilidad que se requiere. El día de hoy nos acompaña Gustavo Henning y Juan Nóbrega, ¿verdad? Ambos son consultores certificados en soluciones de nómina de SAP, con suficiente experiencia en distintos proyectos, apoyando a la región, apoyando migraciones, soporte. Entonces, la idea de hoy es que por favor ustedes pueden hacer cualquier duda que tengan. Tenemos el chat disponible. Al final de la sesión vamos a dejar un espacio para preguntas. Y antes de arrancar, pues queremos molestarlos con que nos puedan contestar una breve encuesta. Gracias a los que nos compartieron. Ahorita les estoy compartiendo aquí los resultados. Le dejo, Juan, para que podamos iniciar. Muy buenas tardes a todos. ¿Me escuchan bien? Okay, como dijo Ana, vamos a estar presentando el día de hoy mi compañero Gustavo y yo, Juan Nóbrega, ambos certificados, Gustavo en el Proyecto Central Payroll, yo con bastante experiencia en lo que es gestión de proyectos de HCM. Hoy tenemos preparada una agenda, la hemos dividido de la siguiente manera. Vamos a empezar hablando primero de lo que es un nuevo enfoque de las relaciones laborales en el mundo actual. Después hablaremos sobre el significado de lo que es una nómina global. Posteriormente consideraremos algunos tópicos importantes sobre migrar de HCM a Employee Central Payroll. Y a continuación, Gustavo los introducirá un poco en el mundo del Payroll Control Center, para posteriormente hablar sobre el roadmap de las fechas que SAP tiene planificado sobre la solución y el soporte en HCM. Y por último, estaremos en la sesión de preguntas y respuestas. Ok, vamos a entrar en materia. Les voy a hablar un poco del nuevo enfoque de las relaciones laborales. Desde hace unos años atrás se empezó a entender que si observamos la gestión tradicional del capital humano, es una práctica que ya no es suficiente en sí misma para satisfacer las expectativas de los trabajadores o los empleados. En HCM, Human Capital Management, es un enfoque que percibe a los empleados como un activo cuyo valor actual se puede medir a través de la inversión como cualquier otro activo del negocio o de la corporación. Pero sabemos que las personas no son simplemente activos a medir. Es por eso que SAP está redefiniendo la gestión del capital humano. Y se ha anunciado la nueva intención estratégica, que es dejar de tratar a las personas como activos intercambiables para empezar a ponerlos en el centro de lo que impulsa nuestro negocio. Es así que HCM se ha anunciado convertir en HXM, Human Experience Management, que es el manejo o la gerencia de la experiencia del humano o de la persona. Una próxima evolución pasa a poner las necesidades de la organización,
que está en el centro de la importancia a poner la experiencia del empleado como el factor más importante o el centro de nuestra organización. Desde simplemente facilitar transacciones hasta reinventar verdaderamente las experiencias de los empleados de manera que se acelere el crecimiento empresarial. En SAP se pretende alcanzar este objetivo poniendo los sistemas a trabajar en beneficio de nuestros colaboradores. En virtud de estos cambios en la forma de pensar de las empresas y de las nuevas relaciones laborales y el nuevo enfoque que SAP está aplicando en la suite de soluciones, se presenta una solución global de nómina en la nube. La solución de nómina de Employee Central Payroll está basado en el core de recursos humanos del ERP o el sistema de HCM que ya muchos conocen. Hasta el momento, en Employee Central Payroll se cuentan con más de 45 localizaciones. Pero pasemos de lo global a lo local y cómo está estructurado esta pirámide. Primero, una solución global, como es la de Employee Central Payroll, que como ya les dije, está basado en lo que es el core de negocio del HCM y la solución de recursos humanos del ERP. Está basada en las aplicaciones y documentaciones en múltiples idiomas. Esto nos permite a nosotros atender a nuestros usuarios, a nuestros clientes, en cualquier idioma que él necesite transaccionar. Segundo, está la parte global o la globalización de todo lo que es la suite, que permite que el sistema funcione globalmente en cualquier país o localidad, incluso continente. Está el soporte multilingüe, el soporte multimoneda, el soporte por zona horaria, soporte por fechas y calendario, que tiene que ver con con los calendarios festivos asociados a nuestros países y nuestras regiones o incluso a localidades dentro de nuestro país, y todos los campos globales que son generales a nivel mundial, que están todos ya marcados por la terminología y la codificación de ISO. ¿Okay? Y como final, tener en cuenta las prácticas comerciales locales y los requisitos legales de informes legales como tal de nuestra localización. ¿Qué es la localización? Bueno, la localización no es más que la aplicación de todos los cambios regionales como campos específicos por país, reglas de validación, informes de cumplimiento, reglas específicas por un país en particular, integraciones con autoridades locales y el motor de nómina global del Employee Central Payroll, pero ejecutándose con esquemas y con reglas de cálculos locales. Aquí les voy a comentar que nosotros en Accento contamos con un desarrollo localizado de las nóminas de Honduras y Guatemala y estamos trabajando en preparar las localizaciones propias para Costa Rica, Salvador, Nicaragua y Panamá. Esta iniciativa interna de Accento está siendo desarrollada bajo los estándares de SAP para garantizar a nuestros clientes la entrega de un producto robusto, confiable y ágil de mantener en el tiempo. Es importante destacar que ningún otro proveedor de sistemas de nómina ofrece la capacidad de crecimiento de negocio que tiene SAP SP. La localización de recursos humanos en más de 90 países para la solución de Employee Central y, como ya les comenté, más de 45 países a nivel de Employee Central Payroll o nómina. Los procesos globales y mejores prácticas locales que incluyen informes de Employee Central para la estandarización de procesos comerciales y en una sola base de datos. Y la revisión constante de los cambios legales que pueden afectar las localizaciones soportadas por SAP. ¿Cuáles son los beneficios de una localización? Esto permite, el principal beneficio de una localización es que usted como cliente se concentre en su negocio y que el sistema de nómina camine por sí solo. La localización nos va a permitir evitar el riesgo legal de incumplimiento de las implicaciones financieras que éstas conllevan.
porque la aplicación de una localización a nivel de nómina sobre una solución de un país o una legislación en particular hace que se cumplan no solamente los requisitos legales del país, sino los requisitos particulares de su organización con sus beneficios. Adicionalmente, la habilitación de las localizaciones de sistemas de recursos humanos en los países que tenga operación el cliente. Y es ahí donde hacemos hincapié en el término de que la compañía o la empresa solo debe preocuparse por el negocio y no estar al tanto o al pendiente de cómo va a crecer si el día de mañana pretende crecer. Un ejemplo muy común es que las corporaciones, antes de adquirir una nueva empresa, se están preocupando cómo van a soportar esos nuevos trabajadores que vienen de esa empresa, cómo lo van a entregar a su sistema de nómina actual. Esto es algo de los cuales las compañías no tienen que preocuparse con una solución como Employee Central Payroll. Y por último, aborda los cambios legales en curso. SAP mantiene un staff completo de consultores de alto nivel al tanto y al pendiente de todos los cambios legales que se van ocurriendo constantemente en las legislaciones de cada uno de los países donde se encuentra una localización. Por último, les voy a comentar que algunas soluciones de recursos humanos en la nube admiten la localización de recursos humanos para un número limitado de países. La cobertura de SAP SuccessFactors en todo el mundo es realmente incomparable. También les voy a hablar un poco de una herramienta que viene integrada con SAP SuccessFactors o se ofrece como parte de SAP SuccessFactors en Employee Central Payroll, que es el SAP Cloud Platform Integration, que es por sus siglas en inglés CPI. Este es un sistema que permite que la nómina se conecte con el resto del mundo exterior. Aplicaciones en la nube, aplicaciones on-premise o propias, autoridades públicas, redes sociales, aplicaciones móviles, socios de negocio. Con esta aplicación nosotros podemos aprovechar la integración y estandarización de empaquetadas que ya SAP ofrece. Por ejemplo, las aplicaciones SAP para la integración con el ERP financiero o más allá de la aplicación, aplicaciones de terceros y autoridades locales. También podemos acelerar la implementación del proyecto con contenido de integración listo para usar. Una de las partes más importantes del CPI es que él viene abierto para la programación de los socios, de los partners. Esto nos permite a nosotros literalmente conectar el sistema de nómina con cualquier tipo de aplicación que tengan en su negocio. Por ejemplo, es usted una empresa que paga una nómina de estajo y ya usted tiene un sistema hecho en casa que perfectamente contabiliza bien sea las horas, los quintales de café, los metros de tela que hace el colaborador de planta y no desea invertir en nada de eso, bueno, simplemente se hace la conexión con ese sistema y viaja la información directamente a la nómina en este código que se realiza o esa integración que se realiza a través de CPI. Y lo más importante de todo esto es que la integración entre Central de Empleados SuccessFactors y Employee Central Payroll es nativa. Esta integración no tiene un middleware y pasa directo, pasa a ser como los que tienen experiencia, que vi que hay algunos participantes que tienen experiencia en HCM, es como la integración nativa que existe entre los módulos de PA y nómina o OM y nómina o OM y PA en lo que es el HCM. Es totalmente transparente para la solución de Employee Central Payroll. Ahora bien, hablaremos un poco desde el punto de vista muy alto nivel lo que significa una migración de nómina HCM on-premise a un Employee Central Payroll. Principalmente, y quiero que todos les quede muy claro, que una migración de un HCM on-premise a SuccessFactors Employee Central Payroll es una transformación y migración de sistema, no una implementación de nómina. Eso tiene que estar muy claro porque no es necesario pasar por una reimplementación por completo. Es simplemente un proceso de migración de información. Si hoy un cliente de nómina de SAP on-premise
¿tiene sentido para ese cliente migrar a SuccessFactors Employee Central Payroll? La respuesta, como de costumbre, va a ser depende. Personalmente creo que la respuesta siempre será sí, pero esto debe analizarse más de cerca y diría que no hay regla realmente estricta para alguna organización. Algo que sí será común para todas las organizaciones que desean mantenerse a la vanguardia de cara al futuro es que hay que moverse a la nube y punto. O sea, todos lo sabemos, este es un punto que no se debe discutir. El futuro de la tecnología y de los sistemas están directamente en la nube. Y por eso SAP ha dado este paso y ha liberado Employee Central Payroll. Ahora bien, ¿qué debemos considerar? Primero, definir la estrategia de la nube. ¿Okay? Comprender los detalles sobre el alcance de la nómina central de empleados de SuccessFactors. Debemos, de nuestro sistema HCM, ERP, eliminar todas las modificaciones del estándar. Aquí nuestra intención no es que se alarmen, pero sí que tengamos claro, ¿no? Si usted tiene alguna modificación del estándar a través de un método técnico que no está soportado en Employee Central Payroll, esta modificación no puede viajar a Employee Central Payroll. ¿Qué debemos hacer? Hacer una copia del estándar y asumir nuestro desarrollo, o simplemente reajustar nuestro proceso de manera tal de que podemos estar apegados 100% al estándar en esa modificación que hicimos. También debemos hacer una correcta planificación con los datos históricos. Es importantísimo dejar claro también que para una implementación de nómina solamente viajan los datos históricos relevantes para la ejecución de nómina futura. Estamos hablando de muchísima información que no puede viajar. Si usted tiene un sistema, un core de HCM que tal vez tiene 5 años corriendo, toda esta información no puede viajar a Employee Central Payroll. Entonces, tal vez lo mismo vivió cuando salió de su sistema anterior para HCM. Esto es básicamente lo mismo. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Primero, analizar. Tenemos que analizar nuestra solución y hacer un estudio de cómo nuestra solución, basada en las consideraciones, es compatible con Employee Central Payroll. Después, nuestra migración de datos, que incluye nuestros datos específicos de cliente, las reglas, los esquemas personalizados y el histórico de nómina que ya les comenté. Nuestras interfaces. ¿Okay? Las interfaces son todas aquellas que hoy en día tienen algún tipo de contacto con nómina. Todas estas deben viajar o pueden ser exportadas a Employee Central Payroll. Recuerden que estamos basados en el mismo core. Más, hay que dejar claro, si usted hoy en día tiene HCM y tiene SuccessFactors, no hay que hacer viajar esa integración, porque esa integración entre SuccessFactors y Employee Central Payroll ahora es nativa. ¿Okay? Tenemos que estar preparados para las pruebas de regresión y como último deberíamos considerar en el proyecto la implementación de las nuevas innovaciones que Gustavo les va a nombrar un poco más adelante. Okay. ¿Qué herramientas tenemos? ¿Con qué herramientas contamos? ¿O qué nos ofrece SAP para ejecutar esta transición? Primero, la metodología SAP Activate o la metodología SAP, si ya la conocen. Activate es la evolución de SAP que está ya predefinida: preparar, documentar, realizar e implementar. ¿Okay? Existen muchos servicios a nivel de SAP, algunos con algún costo, otros totalmente gratuitos, servicios y herramientas de optimización del landscape de sistemas, extracción y migración de datos y el SAP Landscape Transformation 2.0. También les vamos a compartir por acá un par de cursos de una herramienta que se llama Upgrade to Success. Esta herramienta no es solamente para pasar la nómina HCM a Employee Central Payroll, sino para pasar toda tu solución de HCM a SuccessFactors. ¿Okay? Son dos cursos bien completos de OpenSAP. Para los que no conocen, OpenSAP es un portal de SAP donde se imparten una cantidad de cursos totalmente gratis y tienen un muy buen contenido. Aunque los cursos son viejos y ya no están disponibles las certificaciones de forma gratuita, si usted desea certificarse, creo que hay que pagar un pequeño fee y se presenta la prueba de certificación. Como les digo, son dos cursos. El SF6 es un curso a nivel medio y el SF7 es literalmente ya para un nivel experto en lo que es la migración de
una solución de nómina HCM SAP a una solución SuccessFactors. ¿Okay? Ahora, y a partir de acá, los voy a dejar con mi compañero Gustavo Gen, el cual les va a hablar un poco de lo que es el Payroll Control Center. Muchas gracias a todos. Muy buenas tardes a todos. Bien, ahora pasaremos a hablar acerca de una de las funcionalidades que seguramente llamará la atención de todos los administradores de nómina. Y bien, empezando que durante los últimos 30 años, SAP no solo se ha dedicado a hacer de su sistema de nómina el más robusto del mercado, sino que además ha obtenido e interpretado todas las sugerencias o las retroalimentaciones que le han dado sus clientes. Y en base a esto, se dieron cuenta que muchos de sus clientes invertían una gran cantidad de tiempo en periodos de ejecución de nómina, en complejísimas listas de comprobación en Excel, o larguísimas listas de comprobación en Excel, pero también se dieron cuenta o observaron que en cada periodo de nómina se corren las mismas acciones y en la misma secuencia. Entonces, algo así como proyectos por cada periodo de nómina. Y en base a esa experiencia obtenida de sus clientes es que nace la idea del Payroll Control Center. Payroll Control Center es una funcionalidad de Employee Central Payroll dentro de SuccessFactors que permite a los administradores gestionar un proceso de pago proactivo con alertas en tiempo real, con indicadores de desempeño que nos aseguran una nómina estable, precisa y lo más importante, sin sorpresas ni contratiempos. Esta herramienta notablemente mejorará la experiencia de los administradores gracias a la automatización y a la simplificación de los procesos, ¿okay? En una sola pantalla, en una sola interfaz, nosotros vamos a tener las principales actividades que componen un ciclo de nómina. Si nos vamos un poco más a detalle, esas actividades serían la ejecución de la prenómina, las nóminas en producción sí, las nóminas de producción, las transferencias bancarias y la contabilización. Y a su vez, estas se van a ir distribuyendo bajo unos estatus como lo son procesos activos, los procesos pendientes, procesos concluidos e incluso vamos a tener un estatus para los procesos de nóminas especiales, los cuales pueden ser o darse por alguna nómina de pago de vacaciones o de algún bono o alguna necesidad del cliente. A su vez también todo esto va a estar acompañado de unos indicadores que, bueno, nos van a permitir tener visibilidad del porcentaje de avance de cada una de estas actividades. La experiencia de usuario también será acompañada de una vista en tiempo real. Y es que al iniciar un ciclo de nómina desde el Payroll Control Center, la herramienta nos facilitará información relevante al proceso que estamos llevando a cabo y esta información se mantendrá en constante actualización. Entonces, ¿de qué estamos hablando específicamente? Pues vamos a tener una interfaz donde vamos a poder ir monitoreando algunas reglas o algunos indicadores, los podríamos llamar, que son best practice de la herramienta. Entonces, al ejecutar un proceso de prenómina, nosotros vamos a poder tener visibilidad de la diferencia en el monto que estamos pagando con respecto al monto del periodo anterior. Vamos a tener estadística de las acciones o de los cambios organizativos que han ocurrido también comparados con el último periodo de nómina. Estos movimientos pudiesen ser altas, cambios organizativos, terminaciones, y vamos a tener visibilidad de aquellos empleados que están haciendo retroactividad y nos los va a comparar con el último periodo para darnos visibilidad también sobre este punto. Entonces, básicamente con toda esta información ya no es necesaria la generación de informes o de reportes,
ya que estos datos van a estar siempre al acceso de los administradores de nómina, al alcance de los administradores de nómina. Y bien, una de las características también que acompañará nuestra experiencia como administrador va a ser el análisis automatizado de la información. Y mejorará nuestra experiencia no solo por tener la visibilidad de las estadísticas que vimos anteriormente, que son basadas, como les comenté, en las best practices de SAP, sino que por medio del Payroll Control Center podremos hacer las configuraciones de alertas específicas o particulares de clientes que nos van a dar visibilidad de un proceso de principio a fin. Entonces, vamos a revisar cuáles son sus beneficios mediante un escenario real, ¿ok? Entonces, supongamos que un cliente requiere tener visibilidad de los montos o alarmas cuando los montos netos de un colaborador excedan el 5% de pago con respecto al periodo anterior y cuando los montos brutos excedan el 10%. Entonces, como podemos ver acá en la pantalla, tenemos 7 casos que excedieron el 5% de los netos a pagar y 8 casos que excedieron el 10% de los brutos a pagar que ha sido detectado por nuestras alertas. Entonces, si nosotros nos vamos al detalle de los netos a pagar, vamos a encontrar pues el nombre del colaborador, vamos a encontrar la diferencia real que tuvo del neto a pagar y adicional vamos a tener lo que fue el monto generado en el periodo de nómina previo y en el periodo de nómina actual. Entonces, esto también lo vamos a poder clasificar en estatus corregidos, solución aplicadas, no corregidos, solución aplicadas, corregidos y concluidos. Entonces, una vez verificado el motivo que originó este incremento, podemos aplicar una de estas soluciones que harán que se actualice el estatus de la alerta y de esta manera podemos pues gestionar cada una de estas incidencias de una forma ordenada que nos permitirán ahorrar una gran cantidad de tiempo y de esfuerzo. Y que también nos hará que bajar un Excel y hacer estas comparaciones, bajar esta información en Excel y hacer estas comparaciones ya se conviertan en cosas del pasado. ¿Ok? Y no podemos tener una experiencia correcta si el Payroll Control Center no fuese una herramienta colaborativa. Y bien, la experiencia de usuario que nos ofrece esta herramienta es totalmente digital. Los empleados y gerentes pueden usar sus teléfonos o laptops para obtener actualizaciones o realizar sus actividades de recursos humanos rápidamente. Esto ya lo pueden saber las personas que cuentan con Employee Central, por ejemplo. Y la práctica nos ha enseñado que la mejor manera de tener una alta calidad de los datos maestros es facilitando que los empleados estén a cargo de sus propios datos. Por supuesto, es importante mencionar que todo es completamente basado en roles, por lo que las personas solo pueden ver o editar lo que tengan acceso para ver y editar. ¿Y en cuáles circunstancias puede ser útil una herramienta colaborativa? Imaginemos que dentro de un ciclo de nómina, la herramienta nos detecta errores de datos maestros. Acá tenemos en un ciclo de revisión de prenómina se nos detectaron 22 alertas. 17 alertas que hacen referencia a los pagos, que son los ejemplos que estuvimos viendo en láminas anteriores, y 5 alertas referente a datos maestros. ¿Ok? Dentro de los errores de data maestra, podemos observar que existe un colaborador que no cuenta con su información bancaria principal, la cual se ha determinado como un requisito obligatorio para darle continuidad al proceso de nómina. Entonces, si nos vamos al detalle de esta alerta, y bueno, en este caso en particular, el colaborador sí posee datos bancarios, pero los mismos no han sido aprobados por su responsable de recursos humanos. Desde esta misma interfaz,
podremos generar una notificación a su responsable de recursos humanos o a su supervisor para que finalice la actualización o la aprobación de estos datos. Y no nos tenemos que salir, o en ninguna actividad tenemos que salirnos bajo ningún contexto del proceso en el que estamos trabajando. Y bien, no solo las experiencias de Employee Central Payroll van orientadas a los administradores de nómina, sino que también piensan en la experiencia de los usuarios finales a través de su solución móvil. Y bueno, en nuestra experiencia en consultoría, los clientes siempre nos han solicitado que los colaboradores puedan tener acceso al detalle de sus recibos de pago de forma rápida y segura. Y esto es una funcionalidad que es totalmente factible a través de Employee Central Payroll de forma 100% estándar, ¿ok? Ya sea que estemos hablando de dispositivos iOS o dispositivos Android, o lógicamente también a través de los navegadores web. Es importante en este espacio mencionar que SAP se mantiene en constante inversión desarrollando su aplicación y están añadiendo constantemente nuevas funcionalidades y reforzando su seguridad, tanto para las aplicaciones que se encuentran en la App Store como en Google Play. Y bueno, ya casi finalizamos este webinar y ahora que tenemos una mejor visualización del alcance y de las características de Employee Central Payroll, solo nos queda comentarles de un tema que tiene bastante inquietos y que en nuestra audiencia hay algunos que dijeron que tienen SAP HCM, ¿ok? De manera on-premise o en sus servidores. Y bien, en nuestro webinar anterior de Employee Central Payroll dimos a conocer las fechas planteadas por SAP para la migración de sus clientes de una nómina HCM que se encuentran en un ecosistema on-premise a un ecosistema on-cloud. Estas fechas han sido recientemente actualizadas por SAP, así que vale la pena repasarlas nuevamente. Al día de hoy, los clientes que cuentan con la nómina de SAP en su versión on-premise se pueden encontrar en dos escenarios diferentes. Pueden contar con la nómina HCM Business Suite como un único producto de SAP o pueden tener la nómina HCM Business Suite dentro de una instancia de S/4HANA on-premise mediante la utilización de un Compatibility Path. Sin embargo, en cualquiera de los dos escenarios señalados anteriormente, el soporte para estos productos por parte de SAP será la misma fecha. La fecha fin de soporte va a ser la misma. En el año 2023, SAP ofrecerá una solución de mantenimiento extendida. Esta solución tendrá por nombre SAP HCM for S/4HANA. Esta solución nos podrá permitir extender la fecha de soporte para los clientes que aún deseen permanecer con una nómina on-premise. Mantenimiento extendido no será una solución completamente nueva, sino que será el mismo motor de nómina y no tiene previsto tener nuevas características. Pero sí podemos anticipar que sus puntos de mejora estarían en rendimiento aprovechando las capacidades de S/4HANA. Pero bueno, sin embargo, más detalle de esto sí vamos a tener a medida que nos acerquemos a la fecha de lanzamiento. Los clientes que no quisiesen optar por la solución que comentábamos anteriormente, la solución de mantenimiento extendido, SAP ofrecerá un soporte hasta el año 2027 para sus productos de HCM. Y finalmente vamos a llegar al año 2030, que es la fecha prevista fin de soporte para aquellos clientes que sí optaron por la solución de mantenimiento extendido. Es importante o vale la pena a este punto hacer la aclaración que estas fechas aplican únicamente para los clientes que tienen una implementación de nómina SAP HCM on-premise.
ya que aquellas empresas que opten por Employee Central Payroll no serán afectadas por ninguno de los puntos que hemos visto en este roadmap. Y bien, de esta manera podemos dar inicio al ciclo de preguntas y respuestas. Gracias a ambos. Aquí tengo una primera pregunta y a los que no han hecho preguntas, igual los invitamos a que vía chat nos pueden hacer llegar sus comentarios o dudas que tengan. Y dice, ¿cuánto dura un proceso de nómina en una solución en la nube? Hola, feliz tarde. Bueno, básicamente un proceso de nómina es un proceso cuando tenemos una solución como el central de empleados y central de empleados nómina, es un proceso que es constante, ¿no? Como decía Gustavo, según roles y permisos liberamos a nuestros colaboradores, a nuestros trabajadores, el mantenimiento de la data maestra, solamente la que le demos permiso a mantener. Entonces, el trabajo es un trabajo diario, ¿no? La recepción, los ingresos, los egresos, las variaciones, las solicitudes de permiso, las ausencias, eso es un trabajo diario. Pero per se, la ejecución del proceso de nómina realmente debería ser el trabajo de un día. O sea, en un día, el día antes de la fecha comprometida de acreditación de la nómina de nuestros colaboradores, debería poder este analista de nómina ejecutar el proceso y con la ayuda del Payroll Control Center hacer todos los análisis rápidos y ágiles con la ayuda de los KPI que mostraba Gustavo para poder hacer el cierre, como les decía, en un día particular. Generación de archivos y transferencia de los archivos y la contabilización de la nómina per se. Gracias, Juan. Por nada. Tengo aquí otra y dice si Employee Central Payroll se integra con un ERP que no sea SAP. Sí, la respuesta es sí. Nosotros podemos sin ningún problema hacer una integración con un sistema ERP no SAP. Puede ser una integración vía un web service si así se amerita, y para eso nos apoya lo que es CPI, Cloud Platform Integration. Y si no es así, el sistema destino no cuenta con algún tipo de conexión tipo web service, puede ser a través de algún tipo de aplicación o ejecución tradicional como un archivo plano. Ok. Aquí hay dos más que yo creo que están un poco relacionadas, pero igual las podemos atender como. Dice, ¿cuánto de tiempo se estima para la migración a SP? Las voy a leer las dos juntas y de ahí dice, para un negocio que el 80% está customizado al negocio en particular, ¿cuál es la estrategia para migrar a SP? Preguntan por tiempo de migración y me imagino uno que está ya customizado, ¿cuál es la estrategia para hacer esa migración? Bueno, realmente como les comentaba durante la presentación, el proceso es un proceso donde SAP ofrece unas buenas herramientas para la evaluación, pero sin embargo, como les decía, Employee Central Payroll está basado al 100% en la solución del HR, de HCM, del ERP. Entonces, la migración puede ser muy transparente cuando nosotros trasladamos todas nuestras customizaciones de la solución que tenemos hoy en día en el HCM a la nube. Sin embargo, hay que mantener siempre, como les decía, las restricciones de modificaciones de objetos estándar. Sí, en este sentido, la solución de Employee Central Payroll es más restrictiva y no permite modificaciones de objetos estándar. Entonces, si por alguna razón modificamos algún objeto estándar en nuestra customización y lo hicimos de una manera incorrecta, recuérdense que cuando customizamos en un sistema de SAP tenemos que crear todos los programas Z, tenemos que trabajar en nuestra instancia de nombres permitidos por SAP. Y todas estas normas no las podemos saltar en Employee Central Payroll. Recuerden que ese es un sistema que está cerrado y administrado directamente por SAP. ¿Okay?
literalmente los BASIC no son nuestros, los BASIC son de SAP. Incluso no son de nosotros los implementadores, las consultoras, son directamente de SAP. Entonces, el tiempo siempre va a depender de la cantidad de customizaciones que tendremos que transferir, pero va a depender de un análisis. Yo diría que un proyecto de este estilo no debería superar unos 6 meses de inversión. Y aquí tengo otra. Dice, ¿cuál es la recomendación si un ERP tiene un 40% de desarrollos o adaptaciones? Básicamente lo mismo, Ana, hacer una revisión de esas adaptaciones, si realmente, y suele pasar con nuestra experiencia con la herramienta, ¿no? HCM es algo que evolucionó muy poco después de, no sé, del año, tal vez el año 2000, HCM se estancó un poco en lo que era la evolución interna, solamente evolucionaba a nivel, sobre todo con nómina, evolucionaba a nivel de normativas legales. Entonces, a veces los clientes desarrollaban algo porque desconocían alguna herramienta o desarrollaban algo por una mala experiencia con el implementador. Pero yo siempre diría que, aunque como les aclaraba, no es un proyecto de reimplementación, deberíamos analizar a grandes rasgos esas customizaciones que tenemos en nuestra nómina para definir si esa customización tiene que ver con nuestra localización o si esa customización es algo directamente que está cubierto por algún estándar. Pero básicamente, como les digo, un proyecto de esto no debería hacerse en más de 6 meses. Gracias, Juan y Gustavo, a todos también los que nos acompañaron hoy. Si hay alguna otra, igual reciben el correo con la grabación de la sesión, así que quedamos a las órdenes para cualquier inquietud que puedan tener. Ahorita al cerrar sesión aparece una encuesta, les agradeceríamos sus comentarios, que esto nos ayuda a seguir mejorando y tomarlos en cuenta para próximos seminarios que tenemos en el resto del año. Feliz tarde a todos. Feliz tarde a todos. Muchas gracias, feliz tarde.